Imagina una noche en las islas Filipinas, hace 500 años. Una mujer de aspecto corriente se acerca a tu choza, te sonríe, y de repente, su boca se abre como un abismo insondable. ¿Sobrevivirías al primer cambiaformas de Asia? Esta es su verdadera historia, desenterrada del Arca de las Historias. Bienvenidos al Arca de las Historias, el lugar donde guardamos los secretos que el tiempo quiso olvidar. Hoy abrimos un pergamino antiguo, teñido de sangre y sombras. La historia de la Aswang, la sombra filipina que devoraba pueblos enteros, y que quizás aún acecha en los rincones oscuros de la modernidad. Esto no es un cuento para niños. Es una advertencia, grabada en el folclore de un archipiélago que ha visto caer imperios y nacer mitos. Empecemos por el principio. El término Aswang no es solo un nombre. Es un paraguas que cubre un terror multifacético. En el folclore filipino abarca vampiros, ghouls, brujas, succionadores de vísceras e híbridos humano-bestia que cambian de forma a voluntad. ¿Su origen? Algunos lo rastrean hasta la palabra sánscrita asura, que significa demonio, un eco de las influencias hindúes que llegaron a las islas hace siglos, mucho antes de que los malayos trajeran sus creencias sobrenaturales en el siglo XIII. Pero los primeros registros escritos provienen de los colonizadores españoles en el siglo XVI. Ellos notaron que, de todos los monstruos de la mitología nativa, el Aswang era, de lejos, el más temido. Los frailes lo describían en sus crónicas como una criatura que de día parecía un vecino común y corriente. Quizás una mujer hermosa o un hombre solitario, pero que al caer la noche se transformaba en algo absolutamente infernal. Imagina esto. En las regiones de las Visayas, como Capiz, a menudo llamada la cuna del Aswang, las historias hablan de seres que se desprenden de la mitad inferior de su cuerpo al anochecer. Esta variante conocida como Manananggal deja sus piernas escondidas en un lugar seguro y vuela con alas de murciélago, usando una lengua larga y hueca como una probóscide para succionar el feto de mujeres embarazadas o las entrañas de los enfermos. ¿Por qué embarazadas? Porque el Aswang anhela lo más puro, lo no nacido, como si estuviera devorando el futuro mismo de un pueblo. En otras regiones, como en el folclore tagalo o bicolano, toma la forma del mandurugo, una vampiresa que se casa con hombres desprevenidos, succionando su sangre noche tras noche hasta dejarlos como cascarones vacíos. Pero no creas que es solo un mito abstracto. Estas leyendas tienen raíces profundas en eventos reales o, al menos, en explicaciones para lo inexplicable. En el siglo XVI, durante la colonización española, los nativos usaban la figura del Aswang para resistir culturalmente. Los frailes lo veían como paganismo, pero para los filipinos era una forma de explicar desapariciones, crímenes brutales o abortos espontáneos. ¿Un bebé perdido en el vientre? Fue culpa del Aswang. ¿Un vecino encontrado sin corazón? El Aswang se lo llevó. Historiadores como Máximo Ramos en su libro de 1969, The Aswang Syncrasy in Philippine Folklore, clasificaron a estas criaturas en 5 tipos principales. El succionador de vísceras, el cambiaformas animal, que se transforma en perros, gatos o cerdos, el brujo malévolo, el ghoul caníbal y el vampiro. Ramos argumentaba que estas historias no solo servían para asustar, sino que también reflejaban miedos sociales muy reales. El hambre en tiempos de guerra, la traición en comunidades cerradas, o incluso el trauma colonial donde los monstruos podían ser metáforas de los invasores. Escuchemos una historia real del folclore, desenterrada de las crónicas orales. En el siglo XVII, en una aldea de Iloilo, una joven llamada María era conocida por su deslumbrante belleza diurna, pero los aldeanos notaban algo extraño. Evitaba el ajo, la sal y los objetos sagrados. Una noche, un cazador la siguió en secreto y la vio untarse aceites mágicos bajo la luna llena, transformándose en una bestia alada. Voló hacia la choza de una mujer embarazada, extendiendo su lengua a través del techo de nipa para succionar al feto. El cazador, armado con un látigo de cola de raya, un arma tradicional contra los Aswangs, la confrontó. Ella gritó, un sonido escalofriante como tic-tic, imitando al pájaro tarik-tic para despistar, y huyó, dejando atrás su mitad inferior. Al amanecer, María fue hallada muerta, partida en 2,
La aldea la quemó, esparciendo sal para asegurarse de que no regresara jamás. Historias como esta no son raras. En Capiz, hasta el día de hoy, se cierran las ventanas al atardecer y se cuelgan ajos en las puertas. Ahora, pasemos al terror moderno. Aunque el Aswang nació en la antigüedad, su leyenda no ha muerto. En las Filipinas rurales del siglo XX y XXI, los testimonios siguen surgiendo. En 2004, en la provincia de Capiz, un pánico masivo por avistamientos de Aswangs llevó a grupos de vigilantes armados a patrullar las noches. Los tabloides locales a menudo atribuyen crímenes sin resolver a estas criaturas. ¿Un asesinato brutal? Aswang. ¿Una desaparición misteriosa? Aswang. Incluso en la cultura pop, el mito sigue vivo, en películas como Aswang de 1994, o en novelas como A Tiny Upward Shove de Melissa Chadbourne, que lo sitúa en escenarios modernos. ¿Es real? La ciencia, por supuesto, dice que no. Quizás alucinaciones causadas por venenos tropicales o raras mutaciones genéticas podrían explicar las supuestas transformaciones. Pero para muchos filipinos, es mucho más que simple folclore. Es un recordatorio constante de que el mal puede esconderse en lo cotidiano, en un vecino, en la propia oscuridad de la mente humana. En el arca de las historias, creemos que estos mitos no solo entretienen, nos enseñan. El Aswang simboliza nuestros miedos más profundos, la traición, la pérdida, lo desconocido que acecha en la noche tropical. Si alguna vez oyes un guac guac en el viento o un rasguño en el techo, cierra bien las puertas. ¿Oyes algo rasguñando ahora mismo? Quizás sea solo el viento, o quizás no. Gracias por abrir el arca conmigo. Si esta historia te heló la sangre, dale like, comparte y suscríbete para no perderte el próximo secreto desenterrado. ¿Qué criatura te gustaría que exploráramos después? Dímelo en los comentarios. Hasta la próxima. Y recuerda, en la oscuridad no todo es lo que parece.